Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias de Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todos y de todas. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. Hoy, la arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra también, será quien modere la sesión. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias Mitzi por la presentación y pues me complace en esta tarde noche pues tener a estos invitados que precisamente nos apoyaron en una parte fundamental de la exposición. Recordemos que la exposición está abierta hasta marzo del siguiente año. Hacemos la cordial invitación para que puedan visitarla. Y pues bueno, este ciclo de conferencias que es en torno precisamente a las temáticas que hemos estado abordando en esta exposición, pues tiene por el gusto de ahorita presentar la temática que tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje, en la sesión pasada hablábamos un poco de algunos factores que son fundamentales para analizar lo que es la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco. Y bueno, lo que ahorita justo vamos a tener un poquito más bien es una conversación de un ejercicio que hicimos, un ejercicio en esta práctica museográfica y museológica de poder hacer un momento de lo que fue la traducción en lo que sería un momento clave en todo el episodio de la conquista, en este momento en donde es capturado el Tlatoani, Cuauhtémoc, y es llevado ante Cortés para poder hacer esta rendición. Y bueno, en ese momento hay un diálogo en el que tiene que hacerse una traducción de diferentes idiomas. Recordemos que en la narración nos cuenta que justo cuando es llevado en su canoa ante Cortés, pues el Tlatoani está mencionando un diálogo en náhuatl y a su vez tiene que ser traducido por Marina, que hablaba una lengua en maya, y esta a su vez es traducida por Jerónimo de Aguilar, un personaje que fue también náufrago durante un tiempo y estuvo en las costas de Yucatán, de donde aprendió la lengua maya, pues también es el que hace a su vez también la reinterpretación y este proceso tiene que ser descrito ante Cortés. Y bueno, pues nosotros quisimos hacer la muestra un poco más didáctica para que se escuchara en algún momento cómo se pudo haber escuchado en una lengua náhuatl, en una lengua maya y en una lengua castellana, pues esta plática y pues también el ejercicio que implicó hacer este momento de recreación de sonido que tenemos puesto en la exposición, pues tuvo que ver precisamente con la participación de las personas que tuvieran esta lengua materna. Y pues bueno, con esta breve entrada voy a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Muchísimas gracias por haber aceptado en este más bien que es una plática para que nos cuenten sus experiencias. Voy a comenzar con el maestro Arturo Gómez Martínez. Él es licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana y es maestro en Historia e Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Él es originario de Achichipic, pueblo náhuatl de la Huasteca, en el municipio de Chicontepec, Veracruz, y es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con sede en el Museo Nacional de Antropología. Desde hace 2 décadas se ha encargado de estudiar los textiles prehispánicos y coloniales de México, Perú y Guatemala. Entre sus libros destacan Geometrías de la Imaginación, Iconografía de Puebla, Tlaneltoquili, La espiritualidad de los nahuas de chicontepecanos, Tlacatecolo y el Diablo, la cosmovisión de los nahuas de la Huasteca. También fue catedrático en la Universidad Veracruzana y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente el maestro es subdirector de etnografía en el Museo Nacional de Antropología. Muchísimas gracias, maestro, por aceptar y por estar en esta plática. Voy a presentar también a Mirta Elisa Tumpot. Ella es intérprete y traductora de lengua maya, radica en Sajil Sur, Quintana Roo. Es empleada en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, promotora cultural y gestora dentro de una asociación civil.
Ha apoyado en la traducción de cartillas sobre los derechos de mujer y sobre derechos de niñas y niños. Actualmente se encuentra en proceso de formación para completar su desempeño como intérprete y traductora. Y también pues tenemos el agrado de contar con Manuel de Pinomontano. Él es escritor de novela histórica, es andaluz, nacido en Huelva, España, en 1966. Estudió Derecho en la Universidad de Sevilla. A los 23 años se marcha a estudiar en la London Business School en Londres, un posgrado en Investment Management. Allí vive la mayor parte de su vida, dedicándose al sector financiero en la banca, trabajando para diversas instituciones financieras como el Bank of America, la BBV y Moody's, la agencia calificadora, donde desempeña su trabajo como analista calificador de gobiernos regionales y locales europeos, lo que le permitió vivir y pasar tiempo en diversos países como Francia, Rusia, Eslovenia, Bélgica e Italia. Después de los atentados de las Torres Gemelas, Manuel decide dejar su carrera en la banca y se marcha a vivir a la Ciudad de México en el 2003 para dedicarse a su verdadera vocación, que es la de escribir. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes. Y bueno, quisiera empezar un poquito con lo que fue este experimento que hicimos de hacer esta traducción en cada uno en sus lenguas maternas. Profesor Arturo, podemos a lo mejor leer un pedacito de lo que fue el texto, que precisamente es este pasaje histórico donde describimos la captura del Tlatoani, y a lo mejor que usted nos pudiera recitar este fragmento en su lengua náhuatl. Si quiere lo leo, o si quiere usted luego nos puede compartir en su lengua el fragmento. Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Muchas gracias. El texto más o menos sonaría en el idioma: Malinali motenehuan, tlatocatontli, huetlatzoyotili, onitlayehyecao, ixquich nimomanau nohueyaltepe, ni nomamaloni itkoni masewaltin, nejuan amo nihueltin nimaquixtia, moixpantzinco nimoquetza, ica nochicaualis. Oxinechtlahma, ipamotzinque xiquixti motlatempixol, xinechmictlanxixilti, ica niyoltlamis. Eso sería una versión interpretada que pues hablaría más un poco de esto, en virtud de que no existe texto en el idioma indígena, a diferencia de otros diálogos que sí están consignados en diversos documentos, como en Anales de Tlatelolco, en el Códice Florentino. Únicamente está consignado en la versión en español por Bernal Díaz del Castillo, un soldado conquistador, pues que tenía otra manera de entender las cosas. Pues para mí fue un gran reto dar esta interpretación, esta voz. Muchos nos inquieta cómo debieron haber sido estos sistemas de comunicación cuando pues los idiomas en ese tiempo no eran inteligibles. O sea, se tenía que recurrir pues a la traducción y a la interpretación ante la falta pues de hablar estos idiomas, aunque se aprendió, pero no se tenía pues los aspectos culturales y los aspectos sociales que conciernen a cada idioma. El idioma náhuatl pues es uno de los idiomas mesoamericanos que tiene pues varios elementos destacables. Uno de ellos es el aspecto de la metáfora y la metonimia como recursos retóricos, que entonces además de otros elementos estructurales como es la aglutinación de las palabras para conformar las oraciones.
Esto pues ha dificultado no solo en la época actual, sino desde antes, las variantes dialectales, a tal grado que el proceso de inteligibilidad de estas variantes dialectales es un poco diverso dependiendo del entorno donde se vive. El vocabulario y aspectos pues generales del idioma pues tienen que ver con el ámbito del territorio y con la convivencia de aspectos del entorno. En la costa del Golfo, por ejemplo, que hay mar, que hay otros fenómenos como el huracán, el mismo contexto de la naturaleza, pues las cosas son diversas a diferencia del centro de México, con un suelo alto, con clima frío, con una aridez y con otro tipo de vegetación, pues por supuesto que los procesos son distintos. El otro aspecto es los modelos que están relacionados con las personas, cómo interrelacionarse. Entonces existen grados de reverencialidad que en otros idiomas no existe, incluso contextos que van desde el lenguaje cotidiano a las formas del lenguaje en otros contextos sociales y en otros incluso políticos y también de personajes. Tiene mucho que ver quién dice las cosas, qué edad tiene y los procesos de agencialidad, o sea, a quién representa. En este caso, Cuauhtémoc, hemos visto en otros referentes, por ejemplo, en Códice Florentino, donde siempre se le adjudica su relación con la colectividad. Nunca habla por sí mismo, no es él propiamente una persona física, sino una colectividad. En sí, él representa una colectividad y entonces siempre se presenta así, nosotros y los otros, yo y ustedes, o sea, una sola persona. Y en otros casos, pues el tema que tiene que ver propiamente con una noción de fuerza, vigor, agencialidad de las cosas, los objetos, por ejemplo, los atuendos, cuando se habla de los elementos que disponen en el vestido, se habla de nuestro vestido, o sea, es en el contexto colectivo, la hechura propiamente de la ropa y en algunos otros contextos, pues bastantes metáforas que no se pueden leer de manera literal. Si los lee uno literal, no se entiende absolutamente nada, sino hay que recurrir a procesos de interpretación. Entonces, pues para mí sí fue un gran reto de acomodar por lo menos no solo a los sonidos, sino la estructura morfológica del idioma de aquella época, donde por supuesto no tenía grandes relaciones con otros idiomas, como lo es el español, que el náhuatl contemporáneo tiene mucha influencia del español, entonces sufrió grandes procesos gramaticales y en aquel entonces pues era muy distinto, sobre todo los términos de posesión, los aspectos poseídos de los verbos. Entonces, pues sí fue interesante. El otro son aspectos que no existían, por ejemplo, no existían en ambas culturas. Por ejemplo, cuando dice que saque el puñal, pues se refiere a un cuchillo. Entonces, ¿cómo pasamos eso? Pues había cuchillos de obsidiana, no tenían que ver con metal. Y aquí pues había que traducirlo un poco a esos objetos punzocortantes.
O sea, no necesariamente recurrimos más al proceso de la interpretación y la explicación, que ese es uno de los aspectos importantes también del náhuatl para crear los discursos. El otro asunto interesante que no se podía traducir, por ejemplo, la figura de Marina, cuando le dicen señor Malinche, seguramente recurrieron a una importante interpretación porque en náhuatl está ese proceso de agencia. Entonces, una persona puede valerse de otra persona, pero esa otra persona externa deja de existir, se convierte en uno mismo. Entonces, en este caso, doña Marina era propiamente la boca, la voz de Hernán Cortés, y ni uno ni otro podían ser inseparables. Entonces, esta parte pues sí se trató de interpretar en la traducción que yo doy al náhuatl. El otro asunto son el término pues vasallo, distinto al contexto europeo, al contexto indígena, o sea, era más bien estos tributarios que pertenecían pues de alguna manera a un mismo territorio. También el proceso de diferenciación social indígena entre los nobles y el pueblo, en este caso los Macehualtin. Y por el otro lado, el asunto de que no puede más, no puede hacer más para la defensa del pueblo, que está asociado bien en el asunto de sostenerlos en un equilibrio. Entonces, en un equilibrio entre el mundo material y el mundo, la vida espiritual. Y también cuando dice que pues viene ante sus pies, ese es un término quizás también interpretado del náhuatl, porque así un poco se traduciría el término Ixpantzinco, o sea, bajo su frente. Bajo su frente. Entonces eso es interesante, o bajo su presencia, que así se dice todavía cuando se expresan las cosas a un público. Ponerse de frente o mirar al frente. De hecho, los altares en el náhuatl contemporáneo, la ixpa, enfrente, lo que se dispone frente a nosotros. Entonces, pues se trató de utilizar esos términos. El otro asunto es cuando dice mátame. Posiblemente así fue la interpretación en español, pero en el náhuatl es muy distinto, precisamente por las formas retóricas en que se está estableciendo el discurso. Entonces, más bien está relacionado con un sacrificio lento, que al apuñalarlo, su corazón se irá apagando lentamente. Es lo que yo dispongo casi al final, donde dice Shinech Mictlán Shishilti y Canillol Tlamis. O sea, no lo mata, simplemente lo apuñala para que se desangre y lentamente vaya apagándose su corazón, que es parte de una fuerza vital. Recordemos que en la cultura indígena, sobre todo los nahuas prehispánicos, la noción del alma pues se componía de 3 entidades anímicas. Entonces, y que están en juego en el discurso, que es la parte que está relacionado con la luz, el tonali, la respiración, ijiotl,
que es propiamente está asociada a la vida, y el otro es el corazón, que finalmente el corazón se apaga al dejar de respirar. Entonces es muy importante para la cultura indígena la noción de respirar, de tomar aliento, tomar aire. En el náhuatl contemporáneo es interesante cómo muchas cosas se han acoplado. Por ejemplo, Ijiotl está asociado pues a la vida. Entonces, cuando una persona se está desfalleciendo, está muriéndose, se dice Ijiotlami, se acaba su aliento. Y cuando se descompone algún aparato electrónico, lo mismo, se dice Itlacaqui o Itlacagua, deja de respirar, dejó de respirar mi computadora, podemos decir, Itlacagua. Entonces es muy importante este término, es creo que mucho más importante que el propio corazón. Entonces por eso pues debe considerarse en estos discursos. Pues la comunicación entre dos lenguas distintas directamente, pues fue una gran dificultad, o sea, y sobre todo al pasar de un idioma a otro. Jerónimo de Aguilar, por supuesto, que jugó un papel importante. Seguramente doña Marina, pues, tuvo que hablar con Jerónimo primero en una variante del maya, y luego a su vez Jerónimo traduce del maya, o de la interpretación del náhuatl al maya, y luego del maya al español de ese entonces, pues se pierde el proceso de comunicación. Entonces, los grados de inteligibilidad de los idiomas pasó a un proceso de interpretación, y entonces se perdieron muchos atributos de los propios idiomas, entre ellos los aspectos de la metáfora y la metonimia del náhuatl, que seguramente sonó en ese entonces por la boca del Tlatoani. Entonces, pues había muchos elementos también que tuvieron que ver con el asunto del momento, que era, por una parte, la ideología, el pensamiento religioso, y por la otra parte, pues los aspectos que se confundían de una cultura a otra, que no existían de una cultura a otra, entre ellos pues confundidos entre la pólvora y en las oscuras, en las penumbras, que los indígenas veían caer pues piedras de sangre, por ejemplo, se dice en el Códice Florentino, si se traduce literalmente. Pero entonces estos eran pues el fuego que producían los cañones, y muchísimos otros elementos de contexto, aunado los caballos que pues junto con los jinetes parecían ser una sola entidad. Entre la confusión, posteriormente se dieron cuenta pues que estaban articulados unos y otros. Bueno, todos estos elementos no es que hayan sido confundidos en términos de una realidad inmediata, sino más bien tienen que ver con un proceso ideológico y del idioma, el uso de la metáfora y de la metonimia, como lo digo. Pues, en otras palabras, pues me dio mucho gusto que me hayan invitado, y para mí fue sobre todo un honor buscarle formas pues de cómo debió haberse escuchado esas palabras, esos sonidos de la boca pues del Tlatoani, y pues de eso se trató. Busqué las palabras más adecuadas, construir las oraciones conforme al vocabulario de aquel entonces, y después con el sonido pues de nuestros idiomas contemporáneos, pues darle vida a estos sonidos del idioma y de estos procesos históricos
que acontecieron y pues que cambiaron la vida de América, y con la caída de Tenochtitlán y Tlatelolco, y después comienza una nueva etapa que el producto de este proceso histórico somos muchos de nosotros, que provenimos de comunidades indígenas, de culturas indígenas, y que también nos ha tocado pues ya trabajar ahora en estas instituciones de cultura, como es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en mi caso el Museo Nacional de Antropología, y particularmente de los aspectos etnográficos de los pueblos indígenas de México, cómo miramos la cultura material, que también son otras formas discursivas, otras formas que se atesoran los lenguajes, esos metalenguajes. No solo el discurso verbal es la voz de los pueblos indígenas, también muchos otros elementos que se codifican en diversos aspectos de la cultura material, como son los textiles, la cestería, la cerámica y otros soportes. Bueno, gracias por mi parte, diría eso, y seguiremos conversando. Muchísimas gracias, profesor Arturo. Es como siempre, es agradable escuchar toda la plática y la cantidad de información que nos refiere, con un montón de cosas que no habíamos considerado en cuanto a una forma de expresarnos, que una cosa es la ejecución de la lengua y la otra es la forma de comunicarse, como esto último que ahorita nos comenta, ¿no? Estas diferentes maneras corporales en las que también debieron de existir ahí algunas formas que ya no podemos nosotros recuperar, pero que bueno, justo con el ejercicio que ahorita estamos platicando y que lo vamos reproduciendo incluso ahorita, pues es la manera en la que uno podría como que acercarse de manera más fehaciente para saber todo esto que implicó en ese momento, y además, como ahorita nos lo mencionaba, en el contexto tanto social, emocional en el que se estaba pasando, pues el lenguaje siempre es el resultado de una cultura, ¿no? Sin eso no podría estar como explicado todo el contexto y sobre todo lo emotivo que debió ser el mensaje que quiso transmitir en ese momento pues el Tlatoani. Muchas gracias, regresamos ahorita con la conversación y me gustaría pasar con Mirta para que también nos explicara un poquito a lo mejor de tu experiencia. No sé si por ahí quieres que te vuelva a leer el pedacito del texto para ver si tú no lo puedes mencionar en maya. ¿Sí? Te lo leo y ahorita nos lo puedes compartir en maya. Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, y pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Nohoch halachil. Okin betik tulak al bashkabet utialinguantik y nohoch kahal yetel innei hilmakob. Timbetah taktush beichahil, beitung mukanen yetel kalanen, quintaltan iltech, beichantian nos pastalin, chaeshoto yantanako, ka 15 yeteleti. Bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Es la primera vez que realizo este tipo de traducción. Para ello, pues tuve que, bueno, para las traducciones se tienen que tomar en cuenta varios aspectos como ¿cómo se llama? El contexto, el género textual. La traducción no se hace de manera literal, no se traduce palabra por palabra ni idea por idea. Entonces todo esto lo tuve que llevar igual al contexto cultural y lingüístico para conocer e identificar si los términos existen en lengua maya y si no buscar sinónimos para sustituirlos, que bueno, nosotros le decimos parafrasear, ¿no? O el cambio del orden de ideas, no sé, sin que el texto pierda la esencia del mensaje que se quiere dar a conocer. Es eso lo que tuve que hacer para poder realizar la traducción, como en el caso de la palabra o el término malinche, que pues no existe en la lengua maya, ¿no? Pero conociendo el contexto que se referían al señor Hernán Cortés, es que he decidido utilizar el término nohoch halachil,
que significa una persona o hace referencia a una persona con poder o autoridad, que también pudo haber sido el término nojochuinic. Y lo mismo pasa con el término vasallos, que no existe en la lengua maya, pero usando el sinónimo es que decido igual utilizar la palabra meijilmacob, que hace referencia a personas trabajadoras. Y es así que realizo la traducción. Muchísimas gracias. No sé si también para ti representó un reto, como ahorita el profesor decía, por ejemplo, la palabra de cuando tienes que mencionar, toma ese puñal que tienes en la cinta. Y también lo que significaba, mátame con él. Ajá, sí, porque igual, pues no, aquí dice que el puñal, ¿no? Pues en maya, pues shoto es como machete o un cuchillo o algo así, ¿no? Entonces fue que decidió utilizar shoto, que es como machete, ¿no? Haciendo referencia al puñal que menciona, o como dice, ya no puedo hacer más. Es ahí donde igual hago como un cambio de orden de ideas, porque pues literalmente pues no se podía traducir. Y la palabra, cuando al final lo cierras y mátame con él, tiene así como esa implicación, porque es hacia la misma persona, cuando es en esta conjugación. ¿También te costó un poquito hacerlo? Al final lo dice, 15, mátame con él. Es lo que, bueno, en el texto en español dice, mátame luego con él, ¿no? Entonces en maya dice, 15, mátame con él. Pues, Muchísimas gracias. Es una traducción muy bonita porque, pues, precisamente para poder contextualizar la traducción y que fuera un poquito más acorde a lo que era más bien el proceso de interpretación, pues, Mirta, el profesor Arturo y ahorita platicamos con el señor Pino Montano, pues ellos conocieron un poquito más de la historia de cada uno de los personajes que se desarrollaba. Como bien lo decía el profesor, tenía que saberse un poco de la edad de los personajes, cuál era la característica, pues en este caso, pues Mirta conocía un poquito más de cómo era Malinche y cuál era como el papel que en ese momento ella estaba interpretando como traductora y como mujer que acompañaba también a Cortés, porque era muy importante para hacer las traducciones, y como ahorita también el profesor Arturo nos explicaba que funcionó precisamente como esa agencia, como alguien que está funcionando como la ejecución de la lengua. Ahorita regresamos, vamos haciendo parte por parte, y quiero pasar con el señor Pino Montano, que él pues es una persona que tiene el acento originario. También tratamos de buscar que fuera con ese toque para que pudiera también como tener las pausas. Ya sabemos que pues no era lo mismo a un español, a lo mejor a un castellano de esa época, siglo XVI, pero pues sí era una ejecución con la lengua materna. Cuéntanos un poquito, me gustaría que tú nos lo recitaras por ahí, nos lo puedas leer en tu lengua originaria y luego nos platiques un poquito de tu experiencia que tienes tú con esta traducción. Bueno, antes que nada, Judith, quería darle las gracias a Patti Ledesma y a la dirección del Templo Mayor por haberme dado el honor y el placer de participar en esta exposición, que además yo les recomiendo a todo el mundo que vaya a verla porque está muy, muy bien conseguida, muy concisa, muy... Y la otra cosa que te quería decir es que me la frase conmigo, pero no sé si tú la tengas y la puedas recitar por... Sí, la tengo conmigo. Si quieres te la voy recitando, y si quieres hacemos un ejercicio por pedacito. Perfecto, perdona. Claro, porque es un párrafo un poquito largo, ¿no? Sí, Señor, perdón, sí, continúa. sí, si quieres te la recito en un fragmentito y ya tú la puedes repetir. Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos. Señor Malinche, ya he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y mis vasallos. Y no puedo más, y pues vengo por fuerza y presto ante tu persona. Y no puedo más, y pues vengo por fuerza
Eso último se me Y perdió. presto ante tu persona Presto ante tu persona y poder. y poder. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Toma ese puñal que tienes en la cinta y mátame luego con él. Mira, Judith, yo venía mucho más dispuesto a hablar un poquito de la personalidad de los actores de esta escena tan bonita que tenéis montada en el Templo Mayor, que además es un bajorrelieve escultor italiano que del emperador Cuauhtémoc. Y se me ocurría hablar de un libro muy interesante que se llama Conquista de Buenas Palabras y de Guerra, que fue publicado por la UNAM y Michel Audic. Y efectivamente, Tenochtitlan se lleva a cabo en primer lugar por las buenas palabras, por una misión diplomática y por una estrategia militar. Esta misión diplomática, desde luego, yo todas las medallas se las cuelgo, se las a la princesa Malinali. Me gusta llamarla por su nombre porque era hija de un cacique y como tal, Cigualpili, no era una mujer instruida, educada posiblemente en el Huehuetlatoli, que sabía las palabras, ¿no? El náhuatl, perdón, es una lengua que buscaban siempre que no hubiera nada malsonado, especialmente en frente de un tlatoani, ¿no? Por Tlatoani no solamente era un dirigente político, no solamente era un emperador, era también un dirigente espiritual. Era como encontrarse enfrente de una persona que además de ser el rey o el papa, ¿no? Entonces yo sí, Jerónimo de Aguilar era todo lo contrario a ella, era un hombre burdo, era un hombre que no tenía educación, dentro de... Y, y los castellanos consideran que el andaluz de tercer orden un poco, ¿no? Y por supuesto en esa época mucho más todavía, porque después de la dominación árabe, pues el andaluz era un castellano con muchas palabras del árabe. Entonces me llama la atención este escenario tan variopinto, ¿no? Donde por un lado tenemos a este Jerónimo de Aguilar, que finalmente se encontrara con él, porque si no, en su ha habido forma de y tan básico, tan rudimentario, que coincido con Arturo, ¿no? Y en todo esto de coge ese puñal y que tienes, para ellos lo que había eran los cuchillos de obsidiana, y los cuchillos de obsidiana fundamentalmente representaban el sacrificio. Yo creo que las palabras de Cuauhtémoc iban más encaminadas hacia sacrificio. Lo que pasa que, bueno, pues la torpeza de Jerónimo de Aguilar acabó poniendo en las crónicas mátame, ¿no? Entonces, pues, de estas palabras que es Cuauhtémoc, el que el muchacho, los cronistas españoles le llamaban en sus crónicas el muchacho porque era muy joven, era extremadamente joven, como dice Arturo, más a la colectividad, a este pueblo rebelde que todavía, que no quería dejar su ciudad en manos de los invasores españoles. Y es un personaje que a mí me provoca muchísima ternura. Me recuerda un poco a este viriato que luchaba, a este viriato español, hispano o ibérico, porque todavía no existía España, claro, que luchaba contra los romanos, ¿no? Y ya al final, cuando ve que no puede hacer nada, pues se rinde ante el general, y todas estas palabras van a llegar a Cortés filtradas no solamente por el idioma y las peculiaridades del idioma, sino por el intelecto, la condición social, la vida misma de estos personajes, ¿no? De este náufrago que no tiene educación de ningún tipo y de esta mujer totalmente refinada
que ha seguido vendida como hija de un cacique, que ha sido vendida, y su lengua madre es el náhuatl, pero ella habla este maya chontal porque ha sido esclava de este cacique que luego la va a entregar a Cortés junto con un grupo de mujeres, ¿no? En este sentido me parece que Cortés es un hombre con mucha suerte, porque ¿quién le iba a decir que en medio de este grupo de mujeres que se le entrega, iba a haber una con la educación, con la sensibilidad, con el refinamiento de Malinali, ¿no? Pues eso es todo. Para mí ha sido una experiencia, la verdad, maravillosa. Yo no tengo el tamaño académico que tiene Arturo o que tiene Mirta, soy un humilde escritor. Estoy trabajando en una novela que precisamente trata de esto. Mi agente me va a reñir si me escucha contarlo, pero pues es obvio que si estoy aquí es por mi literatura y no por otra cosa. Y quiero a la profesora María Castañeda y a la directora del museo, Patricia Ledesma, que me hayan permitido participar aquí. Muchísimas gracias, Arturo. Para nosotros fue un placer también tenerte aquí con esta traducción, y precisamente era un ejercicio de probar las lenguas maternas para que pudiera escucharse lo más parecido. Por supuesto, sabemos, por aquí me estaban preguntando en ese minuto que si han cambiado las lenguas, si las lenguas van cambiando. El maestro un poquito a lo mejor ahorita regresamos con él para que nos diga cómo es ese proceso de que las lenguas se van transformando con el tiempo, porque como lo estaba explicando, tiene muchas cosas, muchos factores que intervienen en los que se tiene que ir renovando a veces por necesidades. Un poquito ahorita lo explicaba con Mirta, ¿no? Por ejemplo, esta parte donde cómo se traduce un objeto punzocortante si en esa época era un cuchillo de sílex, y a lo mejor en náhuatl sí existe para un elemento sea punzocortante, no precisamente un machete o un puñal, sino algo que tiene filo. Y en el caso de Mirta, pues sí nos explicaba, sí tenemos una traducción para a lo mejor algo como machete o a lo mejor algo para un cuchillo, pero justo este es el proceso que sufren las lenguas, ¿no? Que van adaptándose a veces a esos entornos, a esas necesidades y esos procesos históricos, como lo que ahorita les estaban explicando, lo de, por ejemplo, la palabra vasallo, ¿no? Que tan apegado si no existía exactamente en esa época. Bueno, quiero aprovechar un intermedio para poder mandar saludos a todas las personas que nos están siguiendo en Facebook. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir este ciclo de conferencias el jueves y pues de lo que resta todo el año. También a las personas que desde Buenos Aires nos mandaron saludos. Muchísimas gracias, Jennifer. Al maestro Arturo, que pues por supuesto tiene aquí muchísimos alumnos que lo siguen, de Rodolfo Rungalván. Muchos saludos por ahí, profesor, y pues toda la gente que has formado precisamente en la lengua náhuatl. Eres maestro de esta lengua tan bonita, y pues bueno, a todos tus alumnos que has formado. Bueno, regresemos un poquito. Gracias por la intervención, por todos los comentarios, y pues bueno, yo creo que aquí lo importante es que este ejercicio los nutrió a los tres y a nosotros nos está dejando una súper enseñanza, y pues para poder continuar. Profesor, ¿nos podría a lo mejor comentar algo que justo el público ahorita nos está haciendo preguntas, ¿no? Como qué tanto se ha cambiado este lenguaje? A lo mejor hay algunas cosas que sí se pueden seguir a lo largo del tiempo, y pues otras obviamente han cambiado. ¿Nos puedes a lo mejor platicar ese proceso de transformación que sufren las lenguas a partir de sus contextos culturales? Bueno, por supuesto, ningún idioma es estático. Sufren procesos importantes de desarrollo. Hay un gran dinamismo. En el caso del náhuatl, desde el siglo XVI, en el momento de la conquista, teníamos ya un gran problema. Las diferentes variantes dialectales que sí tenían grados de inteligibilidad,
pero por supuesto que había grandes diferencias, que es lo que yo decía. No es lo mismo el náhuatl del centro de México que el de la costa del Golfo o de la parte de Guerrero o esta parte que se hablaba entre el sur de Veracruz y Tabasco. Entonces, esos son náhuatls, por ejemplo, náhuatls en té, desde aquella época hasta ahora. La Huasteca tiene grandes procesos del náhuatl también, desde el 900 después de Cristo hasta el náhuatl del siglo XVI con texcocanos y tlaxcaltecas que les tocó ir hacia la Huasteca. Y así sucesivamente, por no decir más que los tlaxcaltecas que fueron a diferentes regiones de México. Entonces, imagínense, y ocurre hasta ahora, cuando de repente nos reunimos hablantes de todo el país, de repente resulta que nos entendemos una parte de la Huasteca con los de Guerrero. Y a veces no nos entendemos de una misma región que apenas nos separan unos 10 o 20 kilómetros, porque son procesos históricos distintos. En la Huasteca, por ejemplo, Atlapesco, que son nahuas muy tardíos, que son nahuas texcocanos, y junto, por ejemplo, están nahuas de la época de las guarniciones militares mexicas. Entonces son dos nahuas muy distintos que no se entienden, incluso el vocabulario cambian. En uno se dice el alba o amanecer Inaloc, y en el otro se dice Yoatzinco. Y las formas reverenciales cambian también. El náhuatl de las guarniciones militares mexicas tiene más grados de afecto y reverencialidad, mientras que el otro es más a una cierta personalidad y temperamento de las personas. Entonces es muy interesante. Y hay un gran desarrollo. El náhuatl contemporáneo en todo México, pues ha sufrido grandes influencias del español, a tal grado que la estructura gramatical se ha reactualizado y se han perdido formas particularmente de afecto y reverencialidad que existía mucho en el centro de México. Entonces se puede decir, por ejemplo, persona que se le aprecia, pero además se le respeta, pero además de una edad pequeña. Entonces hay grados, por ejemplo, tzin, tzitzin, tzin, tzintin y tzitzintin. Entonces hay 3 grados al final y se le antepone también un prefijo también de respeto en algunas regiones, como en la Huasteca, que se dice pil. Entonces, si quiero decir madre, entonces digo pil nantzin. Puedo decir nantzin, pero si le antepongo pil, ya pil nantzin. Pero si le quiero dar mayor grado de respeto y afectividad, entonces pil nantzitzintin puedo decir. Entonces son muchos grados. Uno tiene que entender esos procesos pues de acercamiento a la persona y depende quién lo dice. No es lo mismo el náhuatl que habla una persona adulta a un niño. Y no lo estoy diciendo en el sentido del manejo del idioma, sino en su edad, qué cosas le corresponde decir a las personas dependiendo a la edad y la hora en que se encuentran las personas. De hecho, en algunos lugares, por ejemplo, puedo decir padre así como, así simple, padre o señor, como si fuese cualquier persona. Pero si cambio de contexto, si estoy en un ritual a esa misma persona que es mi padre, le puedo decir todos esos grados de afectividad, reverencialidad, que se merece. Y más si tiene algún cargo en términos de religiosos o públicos. Y eso pues se manifestaba tener muchísimo en el náhuatl del siglo XVI.
Por ejemplo, la palabra nehuan. Me puedo querer o apreciar a mí mismo. Entonces, nehuan, yo mismo. Entonces puedo decir, yo mi mito, algo así, como grados de reverencialidad. Nehuatzitzin, puedo decirme a mí mismo. O a alguien en tercera persona, le puedo decir, tehuan, tehuatzin, ustedcito, algo así sería. Y entonces muchos de esos formas reverenciales y afectivos del náhuatl pasó al español. Por eso decimos chiquito, chiquititito, dicen en algunos lugares. El gatito está chiquititito, pues, ya bastaba con decir gatito. Sin embargo, le agregan todos estos términos diminutivos, afectivos. Bueno, son todas estas formas, creo que son de contexto. Y para mí sí, en la traducción sí cuidé un poco este asunto. Por ejemplo, para traducir donde dice señor Malinche, o sea, no es cualquier persona, ya es una figura que encabeza un ejército, pero tampoco es un tlatoani, equiparable a un tlatoani, es un mandoncillo. Entonces, por eso yo lo traduzco como tlatocatontli, mandón, sí mandón, pero no es el tlatoani. Entonces, mandón con voz de Malinali, o sea, no es ni él mismo. Y en algunas cosas también, por ejemplo, donde dice la defensa, ya hice por defender en náhuatl, por ejemplo, no existe en realidad la palabra defender como verbo tal cual, sino son procesos de metáfora que tiene que ver con la mano, dejar libre o dejar en libertad a las personas en sus actos. Por eso tiene el elemento en el verbo, la palabra mano, de mait. Manawía es defender, o sea, es proceder con las manos. Maquistía es no poder defender. Entonces sí son procesos de interpretación metafóricas muy interesantes. La parte esa donde dice mátame, pues son en realidad en el idioma indígena, pues es como difícil quitarle la vida a alguien, nada más por quitárselo. Entonces hay diferentes antecedentes del por qué. Tiene que haber una causa. Y eso es lo que también pues, es importante tomarlo en la traducción. El ahorcamiento es un tipo de cosa, propiamente matar, quitar, es otra cosa. Y el otro es el que representa. O sea, no era cualquier persona cuando le dice, toma ese puñal que lleva en la cinta. O sea, y además eso es como imposible. O sea, los armamentos indígenas no se llevaban en la cintura. Entonces, está como que fuera de contexto también. Y luego, pues, sí se le quita la vida, pero es el representante de una colectividad, no es la persona. O sea, si hubiese sido como una simple persona, no hubiese pronunciado ese tipo de discurso. Entonces, aparentemente, las simples líneas en español, la forma en que está escrita, ayuda también mucho, pues, en pensar en la estructura gramatical del náhuatl, como por ejemplo dice, ya he hecho lo que soy obligado. Entonces, en el náhuatl, en las lenguas indígenas, pues sí hay ciertas obligaciones que tienen las personas
dependiendo la posición social o pública a la que pertenecen. Entonces, ese proceso de agencia se tiene que hacer notar. Gracias. Interesantísimo, maestro, y pues justo este ejercicio es para que podamos conocer todos esos procesos. Aquí me preguntan precisamente si esto era una interpretación y si hubo confusiones. Pues claro, justo ahorita el ejercicio que hicimos en directo con estas 3 personas fue precisamente si algo en la actualidad tuvo estas salvedades para hacer precisamente una traducción de una lengua a otra, pues por supuesto que en ese tiempo fue un proceso muy similar, solo que no sabemos exactamente cuál fue. La apuesta aquí en la exposición es precisamente que uno pueda reflexionar en todo ese proceso que implica una traducción, un lenguaje, conocer otro lugar, otras costumbres, otros paisajes, como ahorita lo mencionaba el profesor, y que todo precisamente está pues en una gran ejecución que es precisamente la lengua. Por ahí, recordando las clases del profesor Alfredo, nos decía que es uno de los grandes aportes del hombre, el lenguaje, la lengua, y pues efectivamente todo tiene que ver precisamente con ese proceso de resumir. Por aquí también están preguntando que si esto era una interpretación. Pues aquí justo lo que estamos poniendo en la escena es una imagen precisamente que ustedes ven en Reforma, donde está el monumento a Cuauhtémoc. En unos relieves está precisamente la escena donde Tlatuani Cuauhtémoc está dirigiendo estas palabras. Está Marina, que está haciendo esta primera interpretación, y después está Jerónimo de Aguilar, y finalmente llega a oídos de Cortés. Mirta, por ahí me gustaría a lo mejor saber tú cómo aprendiste este lenguaje, si fue por tu mamá, por alguien más que te lo enseñó, tus abuelitas, ¿de dónde viene tu línea? Porque el maya pues es un territorio muy grande, ¿no? Por aquí veíamos y decíamos que en el esquema de que Marina a lo mejor sabía el maya, pero el maya más chontal, y a lo mejor Jerónimo de Aguilar, pues él vivió en Yucatán, entonces es un maya diferente. ¿Tú conoces variantes dialectales del maya? ¿Cuántas a lo mejor? ¿Y cómo aprendiste la lengua? ¿Por qué línea la aprendiste? Bueno, es mi lengua materna. Mi mamá, mi papá hablan la lengua maya, mis abuelos, toda mi familia. Entonces yo desde pequeña hablo la lengua maya. Y pues la practico, ¿no? Porque pues, y trato de preservarla, de conservarla, y con los niños, niñas que tenemos, porque igual tenemos un grupo de danza indígena, y pues con estos niños tratamos de enseñarles la importancia, de sensibilizarlos acerca de conservar, de hablar la lengua maya, que no les dé pena, porque muchas veces muchas personas no hablan su lengua materna por la discriminación, el racismo, por la pena, ¿no? Por pena. Y por eso es que se va perdiendo también la lengua materna. Yo lo he visto porque con los jóvenes de la comunidad muchas veces hablan la lengua, pero les preguntan, ¿hablas maya? No, porque por miedo, por lo mismo, no a ser discriminados. Y es que van dejando de practicar la lengua. Entonces nosotros por eso igual hacemos el trabajo de sensibilizarlos y de enseñarles la importancia de conservar y hablar la lengua materna, que en este caso es la lengua maya. ¿Tú conoces otras variantes de lengua maya con las que incluso te cueste un poquito de traducirlas? Porque ¿qué tanto es la diversidad? ¿Nos podrías a lo mejor ayudar con eso para explicarnos qué tan diverso es el maya? Porque es grandísima la región. Pues en la región que es Quintana Roo, Campeche y Yucatán, hablamos que es el Mayatam, es uno solo, por decirlo así, no hay mucha variante. Y por eso igual se ha creado la norma maya para la escritura, para que es como unificarlo, ¿no? Para que todas las personas pues puedan escribir de la misma manera la lengua maya. Aunque sí, por ejemplo, en Yucatán y Campeche son mínimas, creo, la variante que existe. Casi no, o sea, yo las escucho y sí les entiendo la lengua maya que ellos hablan, ¿no?
sí pensando en que a lo mejor las lenguas tienen sus características, incluso a veces modismos que cambian de un pueblo a veces a otro, y dependiendo de quién lo dice. Hace un rato el profesor comentaba un poquito de el contexto en las lenguas indígenas tiene que ver con lo que él explica como la agencia que tiene que ser, en qué momento lo dice, en qué hora del día, quién lo dice y con qué intención lo dicen, ¿no? No sé si, por ejemplo, tú tienes por ahí algo en una palabra que depende incluso de la tonalidad, lo que quieres decir, la intención no es la misma dependiendo del tono que tú vas a darle, porque no sé si en este caso, en la traducción, tuviste que reflexionar y pensar también en eso, de cuál era como cuando tú lo estás hablando, qué tono le ibas a dar o con el sentido que le querías dar. Es que será. En el caso de lo que traduje, es donde, por ejemplo, es el del Nohochalachi, ¿no? Nohochalachi. Pues como había mencionado, al señor Hernán Cortés se le consideraba una persona con autoridad, con poder. Entonces es así como que Nohochalachi, ¿no? Entonces, o Nohochuinic. Es una manera de referirse a personas pues con autoridad, pero sí, es eso. Es muy gustado tu texto y tu narración en maya. Están llegando muchísimos mensajes de que quieren escucharlo de nuevo. A lo mejor nos lo puedes compartir al final para cerrar. Otra vez cerramos si quieren con la mención de los textos, porque sí ha gustado muchísimo escuchar la cadencia, el ritmo que tiene cada una de las lenguas. Pues para nosotros que no lo conocemos, pues es impresionante, y mucho más saber ahorita lo que nos están platicando que hay detrás de estas lenguas, ¿no? Por aquí también me preguntan, hay muchísimas preguntas que me encanta que sea alguien muy jovencito que nos está preguntando de Marina. En la exposición tenemos un apartado precisamente de la Malinche, que por aquí me estás preguntando algunas cosas de si era o no víctima. Vamos a tener una sesión especial para que platiquemos un poquito más de este personaje. Y bueno, aquí lo que justo una de las cosas que aterrizaríamos en esta plática es si esta interpretación había sido también manipulada. No lo sabemos, porque lo que justo ahorita estamos haciendo en la traducción es lo que en ese momento pudo haber representado hacer esa traducción por el contexto y por el momento. Estamos en un contexto de entrega. El Tlatoani está haciendo esta entrega también, pues no era lo mismo hablar el gobernante a todo el pueblo o la gente que a lo mejor estaba en el pueblo. Entonces eso también se tiene que considerar para poder llegar a lo mejor a ciertas conclusiones, y justo lo que hacemos es pues que todo el mundo pudiera reflexionar en todos estos procesos. Manuel, en tu experiencia también, tú como hablante de castellano, y ahora que vienes a hacer este ejercicio, un ejercicio que me parece que te encanta porque tú te investiste del personaje, cómo te apropiaste para que le dieras precisamente esa tonalidad, la tonalidad y el ritmo de acuerdo a cómo tú te hayas imaginado el personaje. Sí, fíjate, cuando a mí Pat habló de este proyecto, a ver, yo puedo hacer dos tipos de acentos, ¿no? Uno es el acento español que todo el mundo, ¿no? Cuando se habla de un acento, normalmente la gente piensa en un acento más del norte. Los han viajado. O puedo hacer que hubiera tenido Jerónimo de Aguilar, porque yo no tengo de ese castellano antiguo, ¿no? Yo ya llevo bastantes años estudiando el proceso de la conquista, más bien desde la psicología de los personajes, ¿no? De los actores. La verdad es que Jerónimo de Aguilar no tiene un papel muy protagónico. Tiene un papel en el sentido de que si no hubiera sido por él, al mero principio del desembarco de los españoles
en Veracruz, si no se hubieran encontrado con este personaje y con Gonzalo de Sandoval, que luego dijo que no quería participar de esto, ¿qué hubiera hecho Cortés? Pues hubiera tardado muchísimo más, no sabemos. Pero finalmente yo en este proceso de, como dice Michel Audig, de conquista de buenas palabras, siempre se la voy a dar a doña Marina. La medalla siempre la va a tener ella, ¿no? Porque no es una traductora, es una diplomática y ella sabe lo que tiene entre manos, ¿no? Sabe cómo le tiene que hablar a Moctezuma, sabe cómo le tiene que hablar sabe cómo le tiene que hablar a un Macehual. Entonces, sí te diría que me metí en el personaje, claro que sí, en este personaje básico, burdo, sin una educación académica, pero también te diré que no es mi personaje favorito porque es un personaje muy plano. No tiene el relieve que tiene, pues, que tiene Malinali, que tiene Cuauhtémoc o incluso Cortés, ¿no? Dentro de que considero que Cortés es un personaje muy simple, pues tiene mucho más relieve que Jerónimo de Aguilar. A mí me gustaría, si me lo permite, Judith, hacerle un y Arturo. Adelante. Mira, yo tengo una duda muy grande, ¿no? Porque cuando tú lees y tratas de investigar cómo eran los diferentes idiomas, ¿no? Este español, todo se dice atrabancadamente y estas léxicas que ante todo eran armónicas. Estabas hablando antes del gatito chiquititito, ¿no? Que se busca que todo suene bien. Un idioma como en el español, donde hay muchos insultos, donde es muy difícil hablar sin grosería, ¿no? ¿Cómo, cómo embonó este español burdo que llegaba y seguramente de barbaridad, ¿no? Hijo de la gran puta o alguna de estas palabras son tabúes, pero para los nahuas a lo mejor las aguáunimes no eran ningún tabú, ¿no? Las prostitutas tenían su función social y entonces no, cuando uno lee el Huehuetlatoli más bien por no saber guardar el decoro demasiado, ¿no? Yo sí creo que ahí una muy importante, ¿no? Seguramente de esconder todos estos insultos, modificarlos, y bueno, me gustaría preguntaros eso. ¿Existen esta cantidad de insultos que considera una palabra fuerte, una palabra más, Arturo, con respecto del náhuatl? Creo que se integraron. Tenemos en los nahuas de diferentes partes de México esta integración, pero más como asombro, como admiración, como exaltación, y no como insulto, porque los propios idiomas tienen sus propios insultos. A veces hemos escuchado como un poco distorsionado, pero sí existe, por ejemplo, en cosas que suceden así de manera esporádica. La gente, por ejemplo, dice juemala o hijueputa, dicen, pero no lo dicen en términos de insultar, sino como asombro, como admiración de algo que sucede. Lo mismo en maya, como el de guay, que no tiene explicación, pues, y que no entra en un contexto. Sin embargo, sí hay insultos dentro del propio idioma que traducidos al español tampoco tienen, pues, ningún efecto en términos de insulto, negatividad. Por ejemplo,
Tzopilotlacuali en náhuatl es sopa o comida de sopilote, es como de los mayores insultos que pueda existir entre los nahuas. Que alguien te diga eso es que de veras te ofende, pero que te diga alguna cosa de esos del español o sea, no tienen ningún efecto en términos psicológicos. Y creo que en ese sentido, pues en el siglo XVI, pues eso es lo que pasó, la fidelidad del lenguaje oral que habrá pronunciado Tlatoani Cuauhtémoc, pues se fue perdiendo en este proceso de la equiparación, la descripción y la explicación para poder hacer la traducción. Entonces, pues eso sucede lo mismo en los idiomas indígenas actuales. Algunos aspectos también sobre esto que se menciona, por ejemplo, donde dice señor Malinche, creo que tiene mucho que ver la estructura gramatical y la corresponsabilidad de las personas en el idioma indígena. El náhuatl carece de articulación de género. Entonces da lo mismo decir señor o señora, o sea, no tiene, el sol es sol y no es ni masculino ni femenino. Incluso a veces se equivocan al articular en español. A mí, por ejemplo, hasta ahora me pasa, a pesar de que escribo y hago mil cosas, tengo que tener cuidado después de revisar en mis textos la articulación masculino y femenino, porque mi idioma no lo tiene, carece. Sin embargo, sí se puede poner masculino y femenino muy codificado, de manera personalizada, a los sujetos o los objetos a los que se da sentido. Más que nada es para seres animados, no para objetos inanimados. Sí. Gracias, maestro Arturo. Mirta, en el caso de la lengua maya también hay palabras de insulto que tiene que ver precisamente con lo que está preguntando Manuel. Pues así como tal, no. Como comentaba el maestro Arturo, pues igual la lengua maya tiene sus propios insultos, ¿no? Entonces, si alguien le dice en español, pues igual no les afecta mucho. Sí, pero no, así como en la lengua maya existen sus propios insultos. Pues justo por aquí nos están preguntando qué tan semejante es el maya tzotzil, el de Chiapas, con el maya de la península, porque por aquí me mencionan que el maya tzotzil de la región de San Juan Chamula tiene una variante con el maya tzotzil de Sinacantán. Por eso me preguntan qué tan parecido será. O qué tan diferente tú conoces a lo mejor de ese tipo de esa lengua, de la de Chiapas. La verdad no, desconozco. Quiero aprovechar para hacer unos saludos. Aquí mandan Coquis Cuellar, Vero Ais y César García, que por ahí nos están mandando saludos. Saludos también desde aquí, desde Templo Mayor. Pues qué plática tan amena y pues tan llena de mucha información. Pues vamos a seguir un poquito más adelante y para ir cerrando a lo mejor el ciclo de las preguntas y a lo mejor al final hacemos ya otra vez este ejercicio del sonido que encantó a todo el mundo poderlos escuchar en sus lenguas originarias. ¿Qué nos podrías a lo mejor contar, Mirta, de esta lengua maya? Tú desde tu trabajo que has hecho de interpretación, porque has trabajado un poco más con leyes y con jurisprudencia, si esto también te ayudó como para poder enfocar a lo mejor algunas partes que tú en lo que has desarrollado con tu trabajo, pues lo pudiste aterrizar a lo mejor en este ejercicio, o si eso también te ha enriquecido a ti como intérprete para seguir aprendiendo un poco más y cómo seguir formándote por ahí en tu semblanza, leía eso que tú te sigues preparando. Sí, la verdad mi aprendizaje ha sido autodidacta a través de cursos, talleres de lectoescritura,
porque pues si bien hablo la lengua maya, pero pues para la traducción se requiere de una formación, ¿no? Porque pues, le digo, se toman en cuenta distintos aspectos como el género textual, el contexto, muchas cosas, porque pues no se hace de manera literal, es comprender el significado para poder traducirlo. Entonces, pues yo en mi trabajo, pues la gente llega a hacer una asesoría jurídica y pues ahí sí funjo con el papel de intérprete. Y pues intérprete es de forma oral y en tiempo real, y la traducción es de un texto a otro texto. Y pues sí, esta actividad me ha ayudado a, bueno, a fortalecer, ¿no? mis conocimientos que actualmente pues me estoy preparando en eso, porque pues le vuelvo a comentar, para formarnos como intérpretes o traductores se requiere muchas capacitaciones, talleres, aprender mucho. Entonces, pero Pues sí. muchísimas gracias. Ha sido todo un impacto todo lo que has trabajado, y pues participar con nosotros ha sido muy, muy grato nuevamente. Manuel, a lo mejor te haría la pregunta a la inversa. Tú realmente sí naciste en España, estuviste viviendo allá. Cuando vienes a México, ¿tú sufres ese proceso de adaptarte y ahora aprender nuevas cosas que ya las tienes integradas y muy propias del lenguaje mexicano? Que me antagónica, ¿no? Yo venía de Londres, yo vivía en Inglaterra, y yo llegué con la idea de que no iba a tener ningún problema en un país que hablaba también castellano, ¿no? Y que sí tenía, por un lado, tenía muchos problemas de comunicación, porque decimos y lo que hablamos hay una definitivamente la mentalidad mexicana, americana, y la española es una mentalidad europea, ¿no? Entonces, ahí sí al principio me encontré con este choque cultural de este español tan brusco, donde de repente las cosas ta, y el mexicano se lo toma mal porque parece que lo estás insultando. Y ahora justo me pasa lo claro, llego a España y de repente un camarero, tomar, riñéndome, y lo miro y le digo, no. Y obviamente después de 18 años en México, entender, y he logrado, y ahora me pasa al revés, que es que cuando llego a España, que llevo sin vivir en España desde los 19 años, o sea, he vivido en España con el choque cultural de los españoles, propia familia, de repente digo, ¿por qué me hablan así tan brusco? Pero yo, ¿no? Me encontré con un español muy castizo en México. O sea, el español evolucionó por un español de México, evolucionó de una forma más fiel al, a la filología, ¿no? Entonces, de repente me encontré con unas expresiones que en España no se usaban, pero que se usaban en el siglo XVI, en el siglo XVIII. Entonces, también me sirvió para reencontrarme con un castellano más auténtico. Palabra, ¿no? La palabra platicar es una palabra muy España, no la digamos, y así. Entonces fue un proceso muy, muy bonito. Pues gracias, porque creo que eso fue muy gráfico, ¿no? Precisamente esa es otra de las partes de una que mencionaba el profesor Arturo, ¿no? La ejecución de la lengua, pero el lenguaje que implica todo lo kinético, lo que se hace con los movimientos, la gesticulación, el contexto sociocultural, como ahorita lo que estabas diciendo, ¿no? Para mí era sorprendente cómo me hablaban, hasta después ya
pude ver que pues era una forma en la que así se transmiten los mensajes, y pues eso es lo mismo que pasa en todas las lenguas de todos lados, ¿no? Que tiene ciertas connotaciones características, tiene valores que implican también esa formación cultural de cada región, sus paisajes, sus modos, todo lo que nos desglosó el profesor Arturo, que nos iba explicando. Y bueno, quiero regresar con él un poquito porque a lo mejor la gente que está un poco más metida en lo que es el ramo de la historia, la antropología, podrían como captar un poco más esto, pero es importante la definición entre metáfora y metonimia, que es una de las cosas súper basiquísimas en lenguas indígenas. No sé, en el caso ahorita le pregunto a Mirta si también existen estas metonimias. Maestro, ¿nos puedes explicar un poquito más de cómo era esa forma de que se dirigía en metonimia? Sí, tenía que ver más el contexto de las cosas. Se decían discursos en función de que se podían interpretar. Entonces, por ejemplo, en los discursos rituales contemporáneos, se empieza a hablar de la función del maíz y la lluvia. Y entonces a la deidad del maíz le empiezan a decir que es flor y es canto y es retoño y es alimento, o es semilla, y la semilla es cuerpo y sangre de los humanos. Se hacen los humanos, mazorca, cuerpos humanos. Entonces, es un conjunto de significaciones, y ahí entran todos estos contextos. Pues es solamente un poco aprender a separarlo y no entenderlo como literal. Estos discursos rituales, pues es donde se maneja todos estos elementos. En el lenguaje cotidiano es mucho más directo, pero estos discursos ceremoniales, discursos políticos también, pues tienden a ser en este contexto. Entonces solo basta pues entender. Por ejemplo, mujer, en la época antigua decían incueit, inhuipili, incueit, y era sinónimo de mujer. Huipil, o sea, camisa, falda, mujer. En la época actual, por ejemplo, dicen toyolo, tonacayo, toeso. Entonces, eso se están refiriendo al maíz como sustento, mazorca. Y entonces, el mismo maíz de repente le llaman chicome xochitl, 7 flor. Y se están refiriendo a lo mismo. Cuando se están rezando, dicen tati sintli, tati chicome xochitl, tato nacayo, tato yeso, totlacualis. Entonces dicen, se están refiriendo al maíz. Tú eres 7 flor, o sea, el patrono del maíz. Tú eres nuestra carne, nuestra sangre, nuestro sustento, nuestro porvenir. Y no es otra cosa más que la materialidad del maíz, que sirve pues como seguridad alimentaria de las comunidades indígenas. Muchísimas gracias, maestro. Mirta, ¿también en el maya existirá esta forma de hablarse como, si te dije, como lo que ponía en el ejemplo del profesor, para decir mujer son como los emblemas de la mujer, ¿no? El huipil y la falda. ¿También esta forma de hacer esas equiparaciones están en el maya? Sí, sí existen palabras que hacen referencia a algunas cosas, objetos o personas que, como lo menciona. Pero sí. Entonces, sí es como una cosa que tienen las lenguas indígenas, a lo mejor esto, que poco a poco pues nosotros tenemos que ir adentrándonos para conocer
lo que significaba en realidad a lo mejor no es literal lo que estábamos escuchando, ¿no? Y bueno, en tu trabajo supongo que eso es a lo que te enfrentas muchísimo, ¿no? Del contexto en donde una palabra literalmente en español podría transformar muchísimas cosas. Entonces ahí es lo que nos explicabas un poquito de tu interpretación, que no es lo mismo hacer una traducción literal y que tiene que ver con el contexto alrededor. Bueno, pues no sé si tú nos quieras a lo mejor agregar algo más de esta experiencia. Pues muchas gracias por la invitación, la verdad fue una experiencia muy bonita, nunca había participado en algo así y pues gracias de verdad por la invitación. Pues muchas gracias a ti por participar, fue increíble y pues un gustazo conocerte. Muchísimos saludos a la gente de Quintana Roo que también nos ayudó, a la radio que también nos ayudó por allá, a toda la gente que nos hizo apoyo para todas las gestiones. Muchísimas gracias, de verdad, estamos muy contentos y pues aquí en el museo pues agradecidísimos con todo el equipo, a nombre de todo el equipo pues muchísimas gracias. Manuel, no sé si también nos quieras aumentar un poquito más de esta experiencia que tuviste con nosotros. Bueno, yo lo que sí de verdad, bueno, en primer lugar agradeceros mucho, ¿no? Porque para mí, dentro de ahora trabajando en una novela que tiene que ver mucho con esto, y ha sido una oportunidad increíble, ha sido muy placentero, un gran honor. Yo lo que quiero decirle a todo el mundo que nos está escuchando, no os perdáis, ahora sí lo dije a la española, no os perdáis este mayor de Tenochtitlan Tlatelolco, porque está francamente muy bien hecha, muy bien conseguida. No es grande, pero tiene lo que tiene que tener. Van a descubrir cosas muy entrañables y muy, como, no voy a hacer ningún spoiler, los animalitos que llegaron con Cortés. Y además después se pueden ir por ahí a comer, que hay sitios donde se comen centro histórico. Es así lo único que me gustaría añadir. Todo el personal del Templo Mayor de esta exposición. Gracias, Manuel. Y pues también quiero agradecer a Radio INA porque también nos ayudó a hacer las grabaciones de Manuel y del maestro Arturo. Muchísimas gracias a toda la gente que está en difusión por apoyarnos también en este proyecto. De verdad ha sido muy grato tener a todos en este ejercicio, además de hacer una red en la que podamos comunicarnos, llegar a más allá de nuestros ejercicios que tenemos y compromiso de misión y visión en este museo. Maestro, ¿tú nos quieres agregar a lo mejor algo más para cerrar este ciclo? Pues básicamente que aprendamos a ser tolerantes como seres humanos y que las lenguas, todas las lenguas del mundo, incluidas las indígenas de México, pues aprendamos a valorarlos, equipararlos en sus propios contextos y no someterlos a otros juicios de valor desde fuera. Cada uno merece el respeto que tiene y por supuesto se conformaron como idiomas porque son vehículos de comunicación y sirven pues a los seres humanos. Van a dejar de tener utilidad y van a desaparecer o no van a desaparecer en la medida que les tengamos ese respeto y de no confrontarlos y de no anteponerlos unos con otros en términos de jerarquía. Todos son vehículos glóticos de comunicación y cada uno tiene sus propios contextos. Gracias. Muy emotivas tus palabras, maestro. Muchísimas gracias. Bueno, quiero también hacer esta referencia de dónde tomamos la información que estuvimos leyendo precisamente para hacer esta traducción. Es de Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo.
porque por aquí me estaban preguntando que si qué tanto era como verdad la traducción. Pues la verdad es que trabajamos con fuentes que también en el ciclo se ha hablado un poquito y más adelante también vamos a hablar de esta manera en la que se tiene que hacer el análisis histórico, los métodos que se utilizan para poder hacer la puesta en escena. Recuerden que también pues la ciencia y toda la investigación siempre se desarrolla por procesos y cada vez se va avanzando, se va conociendo un poquito más. A veces no son todas las verdades absolutas, pero es la manera en la que vamos aprendiendo y conociendo para poder difundir también lo que fue de estas culturas. Pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Sí, vamos a seguir por ahí en el ciclo, en algún momento vamos a hablar de Malintzin. Síganos por favor en las redes porque ahí van a aparecer también los programas previos a una semana para que puedan ustedes conocer quiénes van a ser nuestros participantes y los temas que vamos a desarrollar. Muchísimas gracias a todos nuevamente y pues no me queda más que desearles una muy buena tarde y a todos los que participaron, pues gracias por estar enviándonos sus mensajes en Facebook. Aquí seguimos en el Templo Mayor con la exposición. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.